Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de Biología y Geología de primero de la ESO. Hoy toca repaso del tema 2, la geosfera. Entonces, para todos aquellos y aquellas que tengáis la primera evaluación suspendida, bueno, pues esto os puede venir bien para repasar y hacer las actividades de recuperación. Y para aquellos que ya la probasteis en su momento, pues siempre viene bien este rápido repaso de las cosas más importantes del tema 2, la geosfera. Como veis en esta imagen, bueno, pues os pongo la imagen de un volcán que seguramente sea de Hawái, no recuerdo muy bien, pero se ve que es una especie de isla, ¿no? Volcánica donde, bueno, pues hay una erupción así bastante espectacular con lavas muy fluidas. Ya veis que hay un río de lava. Bueno, pues veremos, bueno, esto es una de las imágenes más típicas que podemos tener de la geosfera, ¿no? Como un proceso geológico que se aprecia en el planeta Tierra porque es un planeta que tiene actividad geológica. No todos los planetas la tienen. Bueno, pues vamos a pasar a ver qué es esto de la geosfera, de qué está compuesta, cuáles son sus partes y pues algunas características del relieve, y en otras clases ya repasaremos qué son los minerales y las rocas. Simplemente, bueno, pues una introducción rapidísima de cómo se forma el planeta Tierra. La teoría del Big Bang, que todos conocéis, una gran explosión y tras muchos miles de millones de años se va poco a poco el espacio expandiendo, la temperatura después de esa explosión poco a poco va bajando, se van condensando y van apareciendo los primeros átomos, moléculas, después estos se juntarían formando estrellas y estas estrellas pues alrededor suya se formarían pues otras partículas sólidas que serían pues los planetas que giran a su alrededor. De una manera así similar, pues se forma el sistema solar. El sistema solar está formado por una estrella que todos sabéis que es el Sol, y alrededor de ella al principio habría una gran nebulosa de polvo y gases que girarían alrededor de esta estrella. Estas partículas irían chocando unas con otras y se formaría un proceso que se conoce como acreción. Acreción o efecto bola de nieve. ¿Por qué? Porque van chocando y en cada uno de estos impactos, como un meteorito, ¿no? Que choca con un planeta, este meteorito produce una explosión, un impacto, pero parte de la masa del meteorito queda englobada en la roca con la que ha chocado. De esta manera, esa roca se va haciendo poco a poco más grande al recibir impactos de otros objetos más pequeños. Cuanto más grande se hace el objeto, más masa tiene, más atracción gravitatoria y más pequeños objetos son atraídos y chocan contra esta partícula. De esta manera, así se van formando los planetas y también pues, los satélites, hasta que limpian completamente su órbita. Alrededor ya no quedan pequeñas partículas en su trayectoria porque todas acaban chocando con él. Esto es una imagen, un GIF de cómo se produce este efecto de acreción, ¿no? Este objeto va recibiendo, al principio veis que hay muchos trocitos de roca alrededor suyo que van chocando, impactando con él, atraídos por la gravedad. El objeto se va haciendo poco a poco más grande y cada vez quedan menos trocitos de polvo, de roca alrededor suyo porque todos han quedado atrapados, todos han impactado. Esto sería un proceso de cómo se forman los planetas, los satélites, etcétera. Bien, pues es importante recordar que, bueno, cuando estos impactos liberan mucha energía, la Tierra al principio pues estaría todavía muy caliente, las rocas estarían en su mayoría estarían fundidas. Entonces sería como una gran masa de roca fundida, muy caliente en origen. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se produce un proceso de diferenciación. ¿Eso qué significa? Que aquellos materiales, aquellas sustancias que son más densas, tienden a hundirse hacia el fondo atraídas por la gravedad. Y aquellas que son más ligeras, que son menos densas, van a tender a flotar, entre comillas, alrededor de las más densas. Entonces tienden a irse hacia la superficie.
Los gases, por ejemplo, que serían menos densos, pues tenderían a escapar muchos de ellos y otros, pues por la atracción de la gravedad, quedarían atrapados formando la atmósfera. Bueno, pues como veis hay una especie de gradación de los materiales menos densos que quedan en la superficie y conforme vamos hacia el interior de la Tierra se van acumulando los materiales más densos. Es un poco como el aceite y el agua. Si nosotros tenemos una mezcla de aceite y agua, aquí estarían todos los materiales mezclados inicialmente. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que si dejamos unos segundos, enseguida el aceite, que es menos denso, va a estar en la superficie y el agua va a ocupar la parte más baja, más densa. Bueno, pues así es como esto es como se formaría la Luna, así es como se forma la geosfera y su estructura fundamental. ¿Qué es la geosfera entonces? La geosfera es la parte rocosa y metálica formada por minerales y rocas del planeta, sobre la cual se encuentran otro tipo de componentes, otras capas. Entonces, como sabéis, el planeta Tierra lo podemos dividir en diferentes capas. Una sería la geosfera, la parte mineral y rocosa. Luego tendríamos la hidrosfera, que es donde se encuentra, es la capa donde se encuentran todas las aguas del planeta. Tenemos también la atmósfera, que es la envoltura gaseosa del planeta. Y la biosfera, que es aquella capa donde se encuentran los seres vivos. ¿Cómo es el interior de la Tierra? ¿Cómo es la geosfera? Bueno, pues siempre os pongo el ejemplo de Julio Verne de Viaje al centro de la Tierra. Las personas se han imaginado qué podía haber en el interior de la Tierra y muchos, pues como Julio Verne, imaginaban que podría haber un mundo, como una especie de mundo prehistórico en su interior, ¿no? Con grandes grutas, con océanos incluso, con animales viviendo en el interior de la Tierra. Bueno, pues esto, aparte de ser una novela pues fantástica y muy chula, pero dista mucho de la realidad. ¿Cómo podemos saber lo que hay en el interior de la Tierra? Nosotros podemos ver las rocas que hay en la superficie. Lo primero que se nos ocurriría para saber qué hay en el interior de la Tierra sería cavar un agujero, cavar y ver qué rocas lo componen, ¿no? Qué minerales. ¿Cuál es el problema? Que esto es muy limitado, porque los pozos más profundos que podemos hacer solamente alcanzan pues unos cientos de kilómetros. Sin embargo, el radio terrestre, el centro de la Tierra se encuentra a 6.370 kilómetros. Por lo tanto, pues no, sabemos simplemente, podemos conocer de esta manera una película muy finita de la superficie, la piel de la fruta, por así decirlo. Hasta llegar al corazón, pues nos queda un montón todavía. Por lo tanto, tenemos que utilizar otros métodos. Hay muchos métodos que se llaman métodos indirectos, pero que nos permiten conocer qué hay en el interior. Uno de estos métodos pues pueden ser, bueno, estos son los métodos directos, el material que sale de los volcanes, en los impactos meteoríticos, eso nos puede ayudar a saber más sobre qué hay en profundidad. Pero como os digo, aquí son pues algunas excavaciones que se han hecho, pues minas, sondeos petrolíferos y el sondeo más profundo que se ha llegado, que es el de Kola, que es de 12 kilómetros. ¿Vale? Pero ya os digo que esto es muy poquito. Por lo tanto, tenemos que utilizar otros métodos como puede ser medidas de la gravedad, los flujos de energía, ¿no? La geotermia, ¿no? El magnetismo, campo magnético. Hay muchos métodos indirectos, pero solamente voy a hablaros, nada, dos líneas de las ondas sísmicas. El método sísmico es el más importante para saber las capas de la Tierra. Cuando se produce un terremoto es una vibración entre dos bloques de roca. Tenemos dos grandes bloques de roca que están rotos, por así decirlo, ¿no? Entonces, si estos dos bloques están chocando, hay una, hay una resistencia en este plano, el rozamiento impide que se deslicen fácilmente. ¿Qué ocurre? Que se acumula mucha energía debido a este choque, se está apretando, pero no supera todavía el rozamiento. En el momento en que este empuje supera la fuerza de rozamiento, de repente
desliza en un instante y estos bloques se mueven, ¿no? Este, por así decirlo, subiría, ¿no? Rápidamente. Y ese movimiento rápido en el que se libera esta energía y se produce el desplazamiento entre dos bloques es lo que llamamos o lo que conocemos como un terremoto. Y este terremoto produce una serie de ondas, este movimiento brusco produce una serie de ondas que se transmiten en todas direcciones como si fuesen las ondas de un estanque cuando tiramos una piedra. Bueno, pues hay un montón de ondas diferentes, de ondas sísmicas que se liberan. Unas van a recorrer la superficie, que son las que suelen destruir los edificios durante los terremotos, pero otro tipo de ondas se propagan, pues eso, en todas las direcciones hacia el interior. Estas ondas las captamos mediante unos instrumentos que se llaman sismógrafos, que seguro que habéis visto. Yo busqué una aplicación en el móvil que podía detectar estas ondas sísmicas. Bueno, pues gracias a un sistema de sismógrafos, una red de aparatos que tenemos por todo el planeta, cuando se produce un terremoto en un sitio, vamos a poner en Madrid, estas ondas se propagan por todo el planeta y se puede notar el terremoto mediante sismógrafos alrededor de todo el globo. Entonces estas ondas van a ir viajando, al principio van a tener mucha intensidad cerca del epicentro, es donde más intensidad tiene el terremoto, las ondas poco a poco van perdiendo energía, pero se van propagando y al final llegan a recibirse en muchas estaciones en todo el mundo. Claro, como la onda va viajando, primero se va a registrar en los sismógrafos que están más cerca y en los que están más lejos pues va a tardar más. Bien. Pues gracias a esta red se puede ver cómo, se puede deducir cómo estas ondas han ido viajando. Y se observan varias cosas. Se observa que las trayectorias no son rectas, sino que conforme van pasando a través de medios más densos, estas se van curvando. Y también que hay zonas por las que las ondas, algunas ondas no pueden pasar. Bien, esto es porque se producen cambios de estado entre unas en profundidad, pues pasa de ser de sólido a líquido y algunas ondas no pueden transmitirse, no pueden propagarse por medios líquidos. Bueno, pues recopilando toda esta información a través de muchos terremotos que ha habido y que se han ido estudiando, se ha deducido cómo puede ser el interior de la Tierra y qué capas lo componen. Y es lo que vamos a ver. Esto simplemente lo cuento para que no se vea que las capas de la Tierra simplemente son un invento que se le ocurrió a alguien, sino que están basadas en una serie de datos, de experimentos, de observaciones. Bien, pues podemos distinguir, este es el modelo que aparece en vuestro libro, que es el más clásico, en otros cursos pues aprenderéis este de aquí, que también es muy útil. Bueno, pues como decía, la geosfera puede dividirse en varias capas, en concreto en tres importantes. La corteza, que lo tenéis aquí, la más superficial. Luego teníamos una capa intermedia, que es el manto. Y por último, la capa más profunda, que es el núcleo. A su vez, podemos distinguir dentro de la corteza dos tipos de corteza. Una corteza oceánica más densa y que suele estar cubierta por el agua del mar, por los océanos, y una corteza que llamamos continental, que es menos densa, un poco más gruesa, como se puede ver aquí, y que es donde se encuentran los continentes. Es importante recordar que el continente o que la corteza continental no termina en la playa, sino que se extiende un poquito en profundidad. Entonces, las zonas más superficiales menos profundas de los océanos, pues todavía se consideran parte del continente. Los continentes están formados principalmente por unas rocas que se llaman granito y la corteza oceánica por unas rocas más densas, ya os digo, y oscuras que se llaman basaltos. Son rocas ígneas, ya veremos. ¿Qué profundidad tiene? Bueno, pues es menos profunda la corteza oceánica, que llega solamente hasta los 12 kilómetros, y sin embargo la corteza continental, pues de media tiene como 35 kilómetros de profundidad, pero puede ser mucho más profunda en las raíces de las grandes cordilleras, de las grandes montañas. Puede llegar hasta 70 kilómetros de profundidad. La siguiente capa es el manto.
Bueno, la corteza es sólida y además es rígida y frágil, puede fracturarse. Luego tenemos el manto. El manto está formado principalmente por un tipo de roca que se llama peridotita. Llega desde el final de la corteza, desde los 12 o 70 kilómetros, hasta los 2.900 kilómetros y está en estado sólido. Pero aunque está en estado sólido, a estas presiones que se encuentra puede fluir las rocas muy lentamente, como si fuesen plastilina. La plastilina es sólida, pero la podemos moldear, ¿verdad? Bueno, pues imaginaos que algo parecido puede ocurrir en el manto. Por último tenemos el núcleo. El núcleo lo dividimos en dos capas, el núcleo externo y el núcleo interno. Las dos capas están formadas, tienen la misma composición, están formadas por hierro y níquel. La diferencia principal es que el núcleo externo es líquido, es la única de estas capas que está en estado líquido, y el núcleo interno es sólido. Por lo tanto, el aspecto que tiene es como si fuese como si fuesen los huevos Kinder, ¿verdad? Que tiene pues una capa de chocolate oscuro, luego tiene una capa de chocolate blanco, por así decirlo, luego tiene una sorpresa en el interior, ¿verdad? La sorpresa está en una bolsita de plástico, en una cápsula de plástico, que podríamos decir que es el núcleo externo y la sorpresa es el núcleo, ¿no? Serían las capas, un poco la analogía. Bueno, pues el núcleo externo está fundido y dentro de él está esta esfera no de acero, de hierro y níquel en el interior que compone el núcleo interno. Bien, entonces ahora vamos a hablar del relieve. El relieve podemos definirlo pues, como el conjunto de superficie, de formas en la superficie de la corteza terrestre. Y para comprender qué es esto del relieve, el relieve se origina por dos factores fundamentales. Uno son los movimientos internos del planeta. El planeta Tierra tiene una geología activa y por los procesos externos, la erosión y el modelado del agua, el viento, la nieve, etcétera, que van a ir dando forma a estos relieves. ¿Cuáles son estas fuerzas internas? Bueno, pues la corteza junto con la parte superior del manto, que es bastante rígida también, no recubre la superficie de manera continua, sino que está, digamos, dividida o en piezas como si fuesen las piezas de un puzzle. Estas piezas es lo que llamamos placas tectónicas o placas litosféricas, que seguro que os suena este término. Entonces, bueno, aquí os he dibujado pues lo que sería, por ejemplo, la placa africana, ¿verdad? Estaría dividida de otras placas, de la europea, de pues la placa americana, de la placa de la Antártida, ¿verdad? Que iría más o menos por aquí. La australiana, pues es otra placa. Y, y así está dividido en piezas, ¿no? En distintas placas tectónicas. Bueno, pues estas placas están en movimiento unas respecto de las otras, de manera que pueden chocar unas placas con otras, eso va a dar relieves montañosos, que pueden ser volcánicos o no, van a dar la formación de montañas, o pueden separarse y entonces en ese caso en lugar van a dar surcos, van a dar fosas o van a dar, bueno, fosas en este caso no, van a dar eh, dorsales oceánicas. Bien, van a primero formar surcos en la Tierra y por último, pues incluso llegar a formarse verdaderos océanos como el Océano Atlántico, con esta dorsal que es el límite de placas entre una y otra. Bien, pues estos relieves, tanto positivos como negativos, van a quedar erosionados, transformados por estos agentes, como digo, externos, el viento, el agua, el hielo, etcétera. Bueno, ¿cuáles son esas formas del relieve? Va a haber unas formas del relieve de la corteza continental y otras de la corteza oceánica. Las de la corteza continental, las cordilleras son quizás las más conocidas o evidentes, serían estas alineaciones de montañas. Estas montañas pueden ser de origen volcánico, pueden ser volcanes o no tiene por qué serlo.
Mm, Otra forma que nos dice el libro son los cañones y reefs. Los cañones son estos valles de paredes muy abruptas, son valles pues, más o menos profundos, de paredes bastante verticales que han ido excavando los ríos. El río iría por el fondo del valle y ha ido a lo largo del tiempo excavándolos como si fuesen pues esta especie de surcos profundos por donde pasan los ríos. Los reefs se producen cuando dos placas tectónicas, vamos a dibujar aquí, ¿no? ¿Verdad? Esto sería la placa A y la B, que son continentes, bueno, pues comienzan a separarse, entonces en la separación se va a formar un surco, se va a formar un hundimiento y que es lo que llamamos reef. A veces pueden aparecer pequeños volcanes en esta zona hundida e incluso si se va agrandando con el tiempo, si se van separando estas placas, el agua del mar puede entrar en este valle, inundarlo y finalmente podría dar lugar a un mar estrecho o un océano. Bueno, eso sería el reef. Más relieves, los escudos o cratones. Los escudos son mesetas, son zonas, bueno, más que mesetas son zonas llanas que carecen de relieves. ¿Dónde se forman estos escudos o cratones? Bueno, pues os lo muestro aquí. Se muestran en el interior de los continentes. En Australia, por ejemplo, en África también tenemos un escudo o cratón importante, porque como hemos dicho, el choque entre las placas tectónicas es lo que va a producir las grandes cadenas montañosas. Las zonas del continente que están lejos de estos bordes de placa, pues prácticamente quedan durante mucho tiempo sin alterar. Durante millones de años no se han plegado, no se han deformado, no han chocado con nada y por lo tanto el viento lo ha ido y el agua los ha ido erosionando hasta formar una llanura que se mantiene pues muy estable durante millones de años. Eso es un escudo o cratón. Tenemos también relieves residuales. Un relieve residual, si nosotros tenemos una superficie, el viento, la lluvia, etcétera, va a ir produciendo erosión, ¿no? Se va el agua a infiltrar por las grietas. Los ríos van a empezar a excavar valles y a erosionar. Entonces, poco a poco se va a ir desgastando estas superficies. Pero a veces hay zonas que están formadas por rocas un poco más resistentes y que aguantan bien la erosión. De manera que todo esto de aquí se va a erosionar y nos va a quedar una especie de meseta, que es lo que conocemos como relieves residuales. Más ejemplos. Bien, luego tendríamos dentro de la corteza continental, ya hemos dicho que los continentes no terminan en la playa, en la línea de costa, sino que se extienden bajo el agua del mar. Bueno, pues esta zona sumergida, que es todavía de océano poco profundo y que es más o menos, tiene una pendiente más o menos suave, es lo que llamamos la plataforma continental. La plataforma continental llega un momento en que tiene un cambio de pendiente más o menos brusco, hasta llegar a lo que es el auténtico suelo oceánico, ¿no? Bueno, pues este escalón, esta inclinación, este cambio de pendiente más o menos brusca, es lo que se le llama el talud continental. Entonces, dibujándolo, a ver si en la siguiente diapositiva se ve mejor. Bueno, si esto es nuestro continente, va a haber una serie de relieves por aquí más o menos suaves, y aquí llega la playa, ¿no? Pintamos la palmerita. Este sería el nivel del mar, pero el continente, digamos que todavía continúa una zona más o menos con una inclinación más o menos pequeña, que es la plataforma continental. Luego hay un cambio de pendiente brusco, un escalón, que es el talud. Y luego a partir de aquí continuaría lo que se conoce como el fondo oceánico. ¿Bien? Entonces esta zona es el talud y marcaría el límite de la corteza continental. Y del talud hacia allá sería la corteza oceánica, más o menos.
Y por último tendríamos los cañones submarinos. Los cañones submarinos son pues como los cañones excavados por los ríos en los continentes. En la zona del talud hay surcos, que aquí en la imagen pues más o menos se ve esta especie de surcos que cortan el talud. Bueno, pues esos son los cañones submarinos que pues arrastran sedimentos hacia el fondo del mar y los depositan como si fuese en forma de abanico. Vamos a continuar ahora con los relieves de la corteza oceánica. En la corteza oceánica tenemos varios relieves característicos. Los tenéis en el libro en la página 29. Aquí se muestran solamente algunos de ellos. Entonces, uno, que es el más claro, sería el fondo oceánico, que se le conoce como llanura abisal. ¿Qué más? Luego tenemos los arcos de islas. Aquí no aparecen claramente. Bien, lo que son los arcos de islas. Un ejemplo que podemos encontrar es un mapa del mundo aquí en Japón. Japón, estas islas de aquí del Pacífico son de Japón, corresponden con un arco de islas volcánico. ¿Cómo se forma este arco de islas? Voy a pintároslo aquí. Nosotros tenemos un continente. Bien, continente que hemos dicho que la corteza continental es más profunda. Y pegado tendremos un poquito de corteza oceánica y aquí hay una placa tectónica que se mete por debajo de la anterior, una placa de océano. Bien, esto es el mar. Bueno, pues esta zona de fricción, esto se conoce como zona de subducción, este roce entre placas tectónicas hace que se fundan rocas y se formen islas. ¿Vale? Estas islas son volcánicas, estos volcanes se van haciendo grandes hasta que emergen y forman islas volcánicas. Bueno, pues estas islas que están en el océano, pero relativamente próximas al continente, suelen dar lugar pues, a estos arcos, ¿no? Estas islas que forman como un arco y que se le llama arco de islas volcánicas. También tenemos algunas islas volcánicas, como puedan ser las Canarias, como puedan ser pues muchas islas del Pacífico, Hawái, por ejemplo, que son islas volcánicas simplemente. Estas islas volcánicas aisladas que no están formando ningún arco y que aparecen en mitad de una placa tectónica, porque están sobre unas zonas un poco especiales que se llaman puntos calientes. Otro relieve importante son las dorsales oceánicas. Las dorsales oceánicas son cadenas montañosas submarinas. Vamos a dibujarlo un poco así. Son cadenas montañosas submarinas que se forman donde las placas se separan y suelen estar en mitad de los océanos. Entonces, digamos que las placas americanas y las europeas y africanas se están separando a ambos lados de esta dorsal. La dorsal sería esta cadena de montañas submarinas que está formado realmente por volcanes que van expulsando material, corteza oceánica, van formando nueva corteza oceánica y empuja las placas litosféricas a un lado y a otro. Bueno, pues eso serían las dorsales, estas cordilleras sumergidas que pueden tener miles de kilómetros de longitud. Y por último nos queda hablar, bueno, las fosas oceánicas. Las fosas oceánicas sería pues donde una placa oceánica se introduce, se mete debajo de otra placa oceánica, se pueden formar, o continental, se pueden formar estos grandes surcos que pueden llegar a tener 11 kilómetros de profundidad, como la fosa de las Marianas. Son grandes, pues eso, grietas en el fondo oceánico. Y el Guyot, como veis aquí, sería un antiguo volcán submarino que ha quedado fuera de la actividad. Entonces la erosión ha hecho que se vaya perdiendo lo que es el ápice, la punta del cono volcánico se ha perdido y queda como una especie de meseta submarina. Bueno, esos serían los principales relieves de la corteza tanto continental como oceánica. Con esto termino la clase de hoy y continuaremos viendo pues, los minerales y las rocas en las próximas clases de repaso. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda podéis escribirme por correo electrónico o por el chat de Moodle. Y sin más, me despido hasta la próxima clase. Hasta luego.